Módulo 2. Primera etapa. Diseño del proyecto eléctrico exterior. Continuamos con un alcance que va desde el punto de conexión hasta el punto de medición. Respecto a esta primera etapa, continuaremos con el desarrollo del proyecto eléctrico. En este caso podemos observar un proyecto eléctrico elaborado para un CDA, Centro de Diagnóstico Automotriz, en el cual desarrollamos un proyecto Serie 3 para la energización del predio. En este caso podemos observar las características y cortes del proyecto, necesarias para poder soportar el proyecto ante el revisor de COENSA. En este caso presentamos una localización general, vista de planta del cuarto de la subestación, vista de planta del primer piso, detalles del medidor y el diagrama unifilar. En este segundo plano podemos visualizar una vista de planta del cuarto de máquinas, el corte del cuarto de máquinas A', el corte del cuarto de máquinas B', el corte de la subestación B', y el corte de la subestación A'. En cada uno de estos cortes podremos observar los detalles de la ubicación de los equipos, tanto en el llamado cuarto de máquinas, en este caso donde quedan ubicados todos los tableros y armarios eléctricos, y en el cuarto de la subestación, donde quedan los equipos tanto del transformador como en este caso la celda triplex. Es necesario también acotar que en este tiempo se están usando celdas tipo RMU en SF6 para la protección de entrada y de salida de la subestación. En este momento ejemplificaremos el dibujo y elaboración de planos eléctricos directamente sobre el programa AutoCAD. En este caso podemos observar el siguiente plano donde elaboramos un proyecto Serie 5 para la alimentación de nuevos equipos en un conjunto residencial. Podemos observar en este caso la vista de planta de la ubicación tanto del punto de conexión como el punto y localización de la subestación aérea, en este caso una subestación Serie 5. En la localización general de la red de baja tensión proyectada, ubicaremos el recorrido de las redes de baja tensión que vamos a utilizar para energizar cada uno de los predios que componen este conjunto residencial. Podemos ver que se están utilizando barrajes. También se puede sugerir que debido a la cantidad de cuentas que se van a utilizar para energizar este conjunto, es necesario distribuir las cuentas de manera tal que no se encuentren demasiadas al final de la red, debido a que la regulación al final del último barraje debe ser igual al 1% de caída de tensión. Esta parte del plano debe demostrar las ubicaciones tanto de la red, la subestación, así como también del sistema de puesta a tierra. Se deben demostrar las redes con sus respectivos calibres, si son proyectadas o existentes, así como la ubicación de las cuentas y los calibres de los conductores. Luego con ello podemos ubicar los cortes de las vistas que necesitamos para demostrar verticalmente cómo quedará la subestación. Vemos acá, por ejemplo, en este corte A', donde ubicamos el punto de conexión, la derivación y la ubicación de la subestación. En este corte ubicaremos todos los detalles, nombres y características de los dispositivos eléctricos a utilizar, dimensiones y calibres tanto de ductos como de conductores. Algo bastante importante son las distancias mínimas de trabajo que se desprenden directamente del RTE. Se debe tener en cuenta que las distancias de seguridad para media tensión serán de 2.3 metros y las distancias de seguridad para baja tensión serán de 1.7 metros. Es por ello que en los diferentes cortes se debe mostrar
las distancias de seguridad que hay con respecto a los puntos energizados hasta las estructuras más cercanas que se van a proyectar. Por último, acá podemos encontrar un diagrama unifilar proyectado, diagrama en el cual podremos observar cada una de las cuentas con su respectiva localización, carga instalada, carga diversificada. Esbozaremos este diagrama unifilar teniendo en cuenta las normas codensas necesarias, el punto de conexión en este caso, los calibres, dimensiones, características del transformador, normas y características de los fusibles, cantidad de cuentas existentes proyectadas, las características de los barrajes a utilizar y la cantidad de cuentas debidamente ubicadas en los barrajes que en este caso se van a utilizar de manera subterránea. Algunas otras características pueden ser contempladas como la caja que se va a utilizar, como las características mecánicas y eléctricas de la malla de puesta a tierra que se pretende proyectar. Referente al formato, contiene las convenciones de las redes, tanto proyectadas como existentes, la simbología y algunas notas generales que deberán ser diligenciadas, tales como la factibilidad y la fecha de expedición de la misma. También se debe colocar el nombre del proyecto eléctrico. En este caso, este es un proyecto que ya ha sido aprobado por CODENSA y por ello ya cuenta con un código QR de verificación. Tenemos aquellos datos como la ciudad, la localización del barrio, el nombre del proyecto, la persona que lo está desarrollando, el nombre del proyecto, el propietario, el constructor, la localización, que en este caso la podemos obtener de Google Maps, y un resumen corto del proyecto, donde indicarás la cantidad de cuentas existentes proyectadas, la carga instalada y los conductores, en este caso también la caja que se va a utilizar. Se debe tener muy en cuenta el manejo del formato, según se explicó anteriormente, formato que puede ser descargado directamente en la página de la electrificadora con todas las características y estándares de diseño. Acá presentamos un ejemplo que podrás encontrar directamente en la guía para presentación de proyectos de conexión, como anteriormente ya habíamos revisado. Recuerden, es bastante importante tener en cuenta los detalles de las redes de baja tensión y media tensión, los detalles de planta para la ubicación y configuración del sistema y los diagramas unifilares existentes y proyectados. En este caso podemos observar un proyecto Serie 5 en el cual se desarrolla el diagrama unifilar existente debido a que es un aumento de carga y se presenta el diagrama unifilar proyectado, los cortes como ya habíamos comentado, la vista general de planta y la vista de detalle de planta proyectado. Otro punto en el cual haremos énfasis en este segundo módulo es el desarrollo de las memorias de cálculo. Para el desarrollo de las memorias de cálculos eléctricos se utilizará un formato dado por CODENSA, la cual está compuesta por este encabezado que contiene la información del proyecto, el nombre, propietario y la dirección de la ubicación del predio. El índice o tabla de contenido será el siguiente: presentación del proyecto y antecedentes, análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo el análisis de factor de potencia y armónicos, cálculo de campos electromagnéticos, cálculo de transformadores, cálculo del sistema de puesta a tierra, dimensionamiento de conductores a utilizar en baja y media tensión, selección de protecciones, cálculo de canalizaciones, cálculo de regulación, estudio de coordinación de protecciones, cálculos y especificaciones técnicas de los barrajes, cálculos y especificaciones técnicas de las electrobarras y cálculos mecánicos de las estructuras a utilizar. En la presentación del proyecto podremos desarrollar una pequeña introducción de qué se trata el proyecto, su ubicación y de las características como tal. También presentamos una tabla de datos generales en donde podemos describir la información que contiene el proyecto. Una tabla que contendrá los ítems aplicables para el proyecto a desarrollar según el RETIE. Es así como nos adentramos al análisis y los cuadros de cargas iniciales y futuros
incluyendo los análisis de factor de potencia y armónicos si son necesarios. Así presentamos las cargas proyectadas por salidas de iluminación, tomas y circuitos especiales. En este caso se proyectan las cargas utilizando las metodologías de la NTC 2050 o aquellas dispuestas por la electrificadora y sus normativas. Y de esta manera obtenemos un balance de cargas y las proyecciones de cargas tanto instaladas, diversificadas y la proyección del transformador a utilizar. En algunos casos también es necesario desarrollar el cálculo de campos electromagnéticos. En este caso no es aplicable debido a que el voltaje es menor a 57.5 kV según el artículo 14.4 del RET-IE. También realizaremos el cálculo de los transformadores. Esto ahora teniendo en cuenta un estrato 2 para este proyecto y una carga de servicios comunes igual a 0 para cargas especiales, calculamos lo siguiente. Esta fórmula que ven acá proviene de la metodología COENSA, la cual podremos encontrar en el archivo de cargas máximas que se encuentra en la página de COENSA. Acá podemos ver una revisión rápida de este documento en donde podremos observar la metodología propuesta por COENSA para el cálculo y dimensionamiento de transformadores, los pasos para la selección del transformador, la fórmula observada en las memorias de cálculo y un pequeño ejemplo para la utilización de la misma. También otras metodologías como las utilizadas para el dimensionamiento de las redes de baja tensión de uso general. Y es así que de esta manera, utilizando esta fórmula, podremos encontrar el dimensionamiento del transformador ubicando la cantidad de usuarios y la siguiente proyección de carga. Es por ello que después de haber seleccionado un transformador de 30 kW, colocaremos cada una de sus características eléctricas, en este caso, las corrientes nominales y sus corrientes de cortocircuito, y con ello también el valor de su impedancia que podremos conseguir directamente en las normativas NTC 819 o NTC 818 de acuerdo a si es monofásico o trifásico. De esta manera revisaremos rápidamente la norma NTC 819, en la cual podremos encontrar tabulado las impedancias de los transformadores para los proyectos Serie 5 y proyectos Serie 3. Revisemos ahora el cálculo del sistema de puesta a tierra. Para esto debemos tener en cuenta normas como la AE 281 o la AE 280 de COENSA. En esta normativa podemos encontrar los aspectos generales que debemos utilizar para poder desarrollar y proyectar el diseño de una correcta puesta a tierra. Podemos encontrar tabulados los calibres mínimos de los conductores a utilizar para equipos. También encontraremos la tabla para la selección del conductor del electrodo de puesta a tierra, la forma de seleccionarlo con esta tabla y también las características eléctricas del electrodo de puesta a tierra. En la norma AE 281 podremos encontrar los elementos que conforman la proyección de una puesta a tierra en baja tensión. De esta manera ubicaremos y plasmaremos la información necesaria en nuestro cálculo de sistemas de puesta a tierra, incluyendo así información adicional como la caja de sistema de puesta a tierra de 30 por 30 centímetros y la corriente monofásica asimétrica que proviene del documento de curvas de protecciones que es proveído por la electrificadora. Se realizará el análisis de la resistividad del terreno, así obteniendo mediante el modelo de las dos capas la resistividad de la primera capa, la segunda capa y la profundidad. Cabe destacar que se debe anexar el registro fotográfico de las tomas de estas mediciones en terreno. Ahora se realiza el estudio del diseño de la malla de puesta a tierra a través del software Aspix, y es así que de esta manera se presenta el diseño de la malla propuesta para el proyecto en desarrollo. Ahora continuemos con el dimensionamiento de conductores a utilizar tanto en baja tensión como en media tensión. Es así que teniendo en cuenta las normativas vigentes como la NTC 2050, podemos utilizar las proyecciones de carga para así dimensionar los conductores y sus respectivas equivalencias tanto en cobre como en aluminio. En este caso les presento la tabla de constantes de regulación de cables de media tensión y baja tensión de diciembre del 2019 propuestas por Enel COENSA. En esta tabla se representan todos aquellos conductores antifraude monofásicos y trifásicos para utilizar en conexiones de tipo aéreo o aquellas utilizadas para conexiones subterráneas en baja tensión, calibres en aluminio AWG KC1000 y en milímetros cuadrados.
De esta manera también proyectamos la red de media tensión aérea, cuyo calibre mínimo a seleccionar es el ACCR número 2. Realizamos también la selección de protecciones tanto en baja tensión como en media tensión, teniendo muy en cuenta la corriente de carga y la corriente propia nominal del conductor. De esa manera podemos seleccionar la protección de baja tensión. Para media tensión seleccionamos también los fusibles necesarios para la protección del transformador, la cual se puede realizar verificando la norma CTU 515, norma que hace referencia a la selección de fusibles tipo convencional y dual para 11.4 y 13.2 kilovoltios. En ella podremos conseguir una tabla referencia para poder seleccionar el fusible necesario para la protección en media tensión del transformador. Otro punto también, el cual debemos desarrollar, es el cálculo de canalizaciones. Estas canalizaciones se seleccionarán de acuerdo a las normas CODENSA establecidas y de acuerdo a las ocupaciones que podrían tener estos conductores dentro de cada uno de los ductos. En este caso utilizamos un software para la selección de las mismas, recordando que la ocupación máxima de cada ducto debe ser menor al 40%. Ahora, para el cálculo de regulación de los conductores, se calcula el valor real de la regulación comprobando por tablas proporcionadas por COENSA. En la tabla de constantes de regulación de cables de media tensión y baja tensión, podrás conseguir el dato para poder desarrollar este cálculo y de esa manera obtener la regulación menor a 1% para la acometida de baja tensión. Recuerda que este estudio se debe realizar para el conductor seleccionado, ya sea de cobre o aluminio, y para sus equivalentes, sea aluminio AWG o aluminio en milímetros cuadrados. El estudio de coordinación de protecciones se realiza a partir de las curvas de protecciones proporcionadas por, en este caso, Enel Codensa, nuestra electrificadora. Este estudio se realiza para obtener un correcto disparo entre los dispositivos de baja tensión y media tensión propuestos y proyectados para la protección de nuestro transformador y el punto donde quedará ubicado el equipo de medición. El cálculo y especificaciones técnicas de los barrajes se realizarán de acuerdo a la norma AE 309. En esta norma podremos encontrar la capacidad amperimétrica de los barrajes rectangulares en cobres para los armarios y cajas de medidores. En ella encontraremos la siguiente tabla que se desprende de la norma NTC 3444. Y así por último, para este proyecto seleccionaremos el medidor a utilizar, basándonos en las generalidades 7.4.3 para la selección de medidores, en este caso para un rango menor a 55 kilovatios. En estas generalidades podremos encontrar tabulado las características eléctricas de los medidores dependiendo de la carga a utilizar. En este caso, para cargas menores de 55 kilovatios en nivel 1 o para medición semidirecta en baja tensión para cargas mayores o iguales a 55 kilovatios e inferiores a 300 kilovatios en nivel 1. También encontraremos las tablas para medición indirecta en media tensión, niveles 2 y 3, donde se hacen mediciones de la energía activa, reactiva y algunos perfiles de carga. Por último se presenta el cálculo de especificaciones técnicas de las electrobarras, que en este caso el proyecto no aplica. También se debe presentar el cálculo mecánico de las estructuras a utilizar. En este caso, de acuerdo al proyecto que se presenta, no es necesario utilizar debido a que es muy pequeña la extensión de media tensión que se va a realizar. Por eso se consideran despreciables. En el caso que no, se debe presentar los cálculos de las hipótesis para la ubicación de nuevas estructuras y extensiones de redes de media tensión que lo ameriten. Para resumir, debemos desarrollar las memorias de cálculo teniendo muy en cuenta los estudios y ajustes de cuadros de cargas, debido a las metodologías anteriormente propuestas por la electrificadora, así como la NTC 2050 y reglamento que se encuentre vigente. Se debe presentar un estudio de sistema de puesta a tierra, un estudio para la coordinación de protecciones, que llevará las siguientes características como ya lo habíamos estudiado anteriormente, y así obtener una correcta coordinación entre los dispositivos de baja tensión con respecto a media tensión y el reconectador de la red. Datos importantes para el desarrollo de estudios son las corrientes simétricas y asimétricas que respectivamente son utilizadas para los estudios de coordinación de protecciones y el estudio del diseño de la puesta a tierra. Ya por último, y debido a que las guías anteriores que se utilizaban en CODENSA para la presentación de proyectos eléctricos incluían los estudios con efectos
para la caída de rayos, el cual puede ser obtenido mediante la utilización del software IS Risk Assessment Calculator, el cual nos arrojará el siguiente informe de resultados.